Escucha bien, decide bien, es el segmento de ahora como todos los lunes. Qué bueno que la tenemos acá con nosotros. Liz Millán, bienvenida. Bendiciones, un placer estar aquí en casita, en Nueva Vida, aquí en este segmento que hacemos todos los lunes para que tú puedas comenzar una semana bien victoriosa como es el anhelo del corazón de Dios. Muchachos, este fin de semana estuvo activo. Durísimo. Porque la iglesia está activa, la iglesia está viva. Seguro que El viernes estuvimos en Aguadilla, Movimiento Río de Amor con familias. Un culto especial, una vivencia sanadora, restauradora para familias. El sábado en la mañana estuvimos en Isabela, en el Centro para la Familia, donde líderes fueron a capacitarse en el tema del manejo de la ansiedad, tanto para ellos como para ellos también enseñarlos a las lindas personas que el Señor ha puesto a su cargo. Luego en la noche en Aguadilla estuvimos con matrimonios donde vimos el poder de Dios manifestarse, y ayer domingo estuvimos en la iglesia de Avivamiento El Congreso en Bayamón, también en un servicio especial dedicado a la familia. Muy bien. Así que por eso decimos que la iglesia está, miren, la iglesia está activa y haciendo lo que tiene que hacer. Y le agradecemos mucho al Señor estas bellas oportunidades de conocer nuevos hermanos en la fe y ser testigos de esas maravillas y de esos portentos extraordinarios del Señor. Y hoy en el segmento vamos a hablar de las heridas del rechazo. Saben, muchachos, que una de las heridas emocionales más complejas a trabajar y que se le hace difícil a la gente tratar de superar, pero nunca imposible, son precisamente las heridas del rechazo. Y a veces están disfrazadas con otras cosas. O sea que se dan unas manifestaciones emocionales, pero que cuando vamos a lo profundo, como dice el autor del libro de Hebreos, busca bien, examina bien, no haya en ti una raíz de amargura que no solamente te esté contaminando a ti, sino que también estorba a otros. Cuando empezamos a excavar, nos damos cuenta que lo que está detrás de esa sintomatología es precisamente una herida de rechazo. Generalmente la herida de rechazo viene por raíces remotas. Lo que ocurrió en el vientre, cosas que hemos escuchado en terapia, y posiblemente muchachos ustedes han escuchado cosas parecidas, y creo que la gente que ahora mismo está o en el trabajo, o está en el carro, o está en la casa, me gustaría que se identificaran si alguna de estas experiencias se parecen a algo que tú has vivido. Que cuando estabas en el vientre, alguien del entorno no estaba de acuerdo con tu embarazo. Pudo haber sido tu mamá, pero pudo haber sido tu papá, o pudo haber sido un abuelo o una abuela. Inclusive que se llegó a considerar el aborto. Y que esa amenaza la sintió ese bebé. ¿Saben? Porque hay vasta evidencia científica que plantea que todo lo que nosotros experimentamos cuando estábamos en el vientre materno, eso queda internalizado en nosotros. Es muy interesante cuando muchas veces en la vida adulta no se pueden conectar esos síntomas emocionales con cosas que se están viviendo en el presente, como cuando comenzamos a hacer preguntas, y las preguntas de una evaluación inicial van desde lo que pasó cuando estábamos en la barriga de mamá. Y encontramos las respuestas desde ahí. O si esa figura paterna no estuvo presente, hubo un abandono. Luego en esas primeras etapas del desarrollo, si había un hermano o una hermana favorito, favorita que no fuiste tú, eso va directamente al yo, porque es rechazo. O cuando los papás físicamente estaban presentes, en el sentido de que no hubo abandono, pero emocionalmente no estaban. Yo he escuchado casos donde abuelos paternos o abuelos maternos
rechazan. Cuando en nuestra cultura los abuelos son bien importantes. Sí. Son sumamente importantes dentro de nuestro sistema familiar. Sin embargo, ahí también puede ser que habían unos nietos que eran los favoritos. Hemos encontrado una correlación interesante que a veces cuando hay nietos favoritos tienen que ver precisamente con el hijo o la hija que también ha sido favorito. Interesante, ¿verdad? Sí. Y esos nietos sienten ese rechazo. ¿Pudiste haber sentido algún tipo de rechazo también en la escuela por parte de algún maestro, por parte de tus peers, de tus compañeros del salón, tus compañeros en la escuela? ¿Pudiste haber sentido también rechazo dentro de la iglesia por unos paradigmas que se pudieron haber impuesto y que tal vez tú no cumplías con unos cánones según ciertos criterios y percibiste el rechazo ahí? Lo que es el rechazo dentro de una relación de pareja. Miren, algo que es traumático y que gente va exclusivamente a terapia a trabajar es haber vivido precisamente una infidelidad. El mensaje de me cambiaron por otra, porque detrás de ese mensaje hay otro mensaje y otra es mejor que tú. ¿Qué pudiste haber experimentado a lo largo de tu vida que generó un rechazo? Entonces, en mi libro, Vive Libre, Vive Feliz, establecimos un perfil haciendo revisión de literatura de los comportamientos típicos de personas que tienen esta herida, que tienen la herida del rechazo. Vamos a ver cuáles son esas características emocionales que presentan las personas que cargan la herida del rechazo. Una es que son poco o nada asertivas. Les recuerdo que la asertividad es una habilidad en la comunicación donde yo de forma directa puedo expresar lo que son mis necesidades. Porque la persona que se siente rechazada puede tener de continuo la preocupación que sus palabras o sus comportamientos pueden generar rechazo. Y entonces hacen algo que se le conoce como evitación. Yo voy a evitar todo tipo de palabras o todo tipo de reacciones que dentro de mi mente yo tenga la inquietud o la preocupación de que va a generar rechazo en otros. Sin embargo, es admirable cuando una persona con respeto y con amor puede decir lo que piensa y lo que siente sin que le preocupe mucho la afirmación o la validación de los demás todo el tiempo, ¿verdad? Y probablemente esa persona comienza a aislarse, también se da por temor a que lo que diga no sea asertivo. Sí, de hecho, aún dentro de grupos, se aísla en el sentido de que puede ser que no se exponga socialmente, pero aún expuesto socialmente, se puede distinguir el aislamiento. Okay. Y es por esa preocupación, de hecho pueden desarrollar hasta una fobia, que es un miedo irracional, lo que es la fobia social. Muchas de las raíces de la fobia social tienen que ver con una inquietud o una preocupación de ser rechazados. Y miren, personas extraordinarias, con cualidades bien bonitas, con grandes habilidades, con preparación académica, llenos de dones del Señor, están en aislamiento por preocupación a ser rechazados. Otro punto es que no tienen ni el valor y muchas veces también una dificultad en la capacidad de ayudar a otras personas a desistir de comportamientos autodestructivos. Inclusive algo también que es sumamente interesante es que ellos se pueden rodear de personas que perpetúen el rechazo. O sea que tiendo a relacionarme con personas que me rechacen también. Buscando salir del remedio peor que la enfermedad. O personas que son dañinas. Yo observaba esto mucho por un tiempo que trabajé en un programa de hospitalización parcial y observábamos cómo a veces en las mismas terapias de grupo los que tendían a relacionarse más eran los que tenían precisamente como que los mismos problemas.
Y nosotros como terapeutas lo observábamos. es verdad, como cuando se junta como que el hambre con la necesidad. Sí. Ajá. Le falta el valor para funcionar de modos diferentes a los de otras personas, incluso cuando no disfrutan del comportamiento en el que están implicados. Esto es que a veces negocian cosas innegociables, de hecho a veces hasta aspectos morales, con tal de lograr la aceptación de las personas. Lo podemos ver mucho en los adolescentes, ¿verdad que sí? Sí. Que con tal de ser admirados, con tal de pertenecer a un grupo, empiezan a presentar unos comportamientos que típicamente hasta les generan conflictos dentro de lo que son sus propios valores. Recurren a comportamientos pasivo-agresivos, es decir, una hostilidad disimulada que no permite ninguna comunicación abierta, por lo que decíamos hace unos minutos. A ellos se les hace complejo ser transparentes porque lo que está de forma perenne en sus mentes es que si manifiestan ciertas palabras o ciertas actitudes, van a recibir rechazo, y eso es lo que están huyendo a todo dar. Mantienen sus sentimientos ocultos de manera que es difícil para los demás relacionarse con ellos. En privado expresan una gran cantidad de ira o depresión sobre lo desafortunada o infeliz que es su vida, pero delante de los demás no reflejan verdaderamente cómo se sienten. Claro está, queremos en esta hora darte unas herramientas y brindarte unas estrategias de que si tú identificas que tienes dificultad con el rechazo, que tú debes hacer. No solamente en cuanto a la preocupación de que otros te estén rechazando, porque ya está el parcho de yo soy el rechazado o yo soy la rechazada por lo que viviste en el pasado, sino que también puedes estar viviendo lo que es el autorrechazo, lo que es el desprecio a ti mismo. Hay un punto, Liz, en el tema del rechazo, y como profesional te pregunto, a veces achacamos rechazo a cuando alguien se está protegiendo de nosotros, porque nosotros podemos ser una fuente que le podamos causar algún problema a la persona. La persona mantiene una distancia con nosotros para que no crucemos esa línea de poder herir a esa persona. Te voy a poner un ejemplo sencillo. En esta parte de lo político, yo he mantenido una distancia con algunas personas en aras a no ser herido y a no herir. La persona lo puede ver como que Juan Carlos me está rechazando. Yo no estoy rechazando. Todo lo contrario, yo estoy cuidando un terreno donde ya es fácil, común, detectable, que cruzar la línea puede ser algo bien fácil. Por lo tanto, ¿cómo nosotros interpretamos un rechazo cuando en la práctica la persona tiene otras razones para mantener una distancia que no tienen que ver con el rechazo? ¿Me expliqué? Sí, no, y de hecho no es rechazo, sino que tiene que ver con prudencia y con sabiduría. Ajá. Y utilizaste una palabra clave que tiene que ver con la interpretación, ¿verdad? Nosotros interpretamos de acuerdo a lo que son nuestras experiencias. Sobre todo interpretamos de acuerdo a lo que son nuestras experiencias pasadas. Miren, acá a nivel cerebral, que de hecho también tenemos una amígdala, como la de acá, la de acá que está en el cuello, también tenemos una amígdala acá atrás en el cerebro, donde interpretamos con experiencias de asociación. Voy a explicar mejor eso. Todo lo que se me parece a algo que yo ya haya vivido y que está ahí registrado, todo mi sistema de forma automática, a veces sin yo ni siquiera entrar en un proceso de análisis, lo asocié, interpreto, pues Juan Carlos está haciendo esto por esto. Y muchas veces no tiene que ver absolutamente nada con la intención de la persona. Por eso siempre promovemos, en cuanto a lo que tiene que ver con relaciones interpersonales, que si tú tienes alguna duda, tú vayas directamente a la persona. Hemos mencionado hoy el concepto de asertividad. Y tú preguntes, siempre que lo hagamos dentro del filtro del amor,
siempre que lo hagamos dentro del filtro del respeto, ¿verdad? Todo lo podemos clarificar. Pero muchas de esas interpretaciones ciertamente tienen que ver con lo que a mí me ha pasado. Pero el rechazo hace que la persona corte, ¿verdad? Yo tengo una persona muy cerca que lo maneja a diario y ella me expresa que es tan fuerte ese sentimiento de rechazo que ella no se tranca. O sea, Sí. se tranca a nivel de que no quiere hablar con nadie, no contesta llamadas, tú no sabes si la persona está bien. O sea, todos pagamos el precio de que esa persona se sienta rechazada. Y digo que pagamos el precio porque queremos estar al lado de la persona, porque sabemos lo que se siente. A mí no me gusta ser rechazada. Como sé lo que se siente, pues trato de buscarla. Pero se encierra que le puede durar semanas. Sí. Semanas. De hecho, puede llevar a la persona a estados depresivos. Sí. Y miren, en proporción al aislamiento y en proporción a lo que manifiesta en cuanto a sus estados anímicos y en proporción a lo que puede ser la manifestación de esa depresión, es precisamente la magnitud de la herida. Ay, Dios mío. Vamos a repetir eso otra vez. Sí. Vamos a repetirlo. En proporción a cómo tú ves el aislamiento de esa persona, cómo tú ves sus estados anímicos y a cómo puede llegar a ser ese estado depresivo, ese es el indicador de la cantidad, o sea, de la magnitud De esa herida. de esa herida. Sin embargo, en cuanto a herramientas, precisamente una herramienta es la exposición. O sea, si tú has desarrollado una fobia social y has visto que está teniendo una tendencia al aislamiento, cuando nosotros somos seres gregarios por naturaleza, de la forma en que Dios nos diseñó como seres integrales, somos seres sociales y necesitamos a los demás para nuestra subsistencia. Parte de nuestra autorrealización es cómo son nuestras relaciones interpersonales. Así que el aislamiento no es lo que se propone, es que tú hagas absolutamente todo lo contrario. Se recomienda que se haga de forma gradual, de forma sistemática, tal vez primero con esas figuras que te dan mayor seguridad, con quienes te sientas más cómodos, y luego puedes ir integrando a otras personas e ir integrando otras experiencias donde te expongas en una mayor proporción. Eso se le llama desensibilización sistemática, que es una técnica que se utiliza en todo tipo de fobia. Así que no te aísles, todo lo contrario, exponte. Para exponerte debe haber un trabajo mental primero. Sí. Un trabajo mental de autoafirmaciones. Porque el sentimiento de rechazo, ya sea la preocupación de que otros me rechacen, o lo que es el autorrechazo, porque el haber sido expuesto al rechazo de otros, puede llegar el momento en que yo me desprecie a mí mismo también, sobre cualidades internas, sobre cualidades externas, sobre cómo me siento a nivel emocional, espiritual, sobre cómo me siento con mi físico. Pues el antídoto es que tú te traigas unas afirmaciones, que tú te hables a ti mismo. Tremendo ejercicio es que tú te pares frente al espejo y te comiences a hablar. Y aunque la mente, como resultado de estas experiencias, te traiga unos pensamientos automáticos negativos, y empieza te miras en el espejo y empieza ese bombardeo de lo negativo, no, te vas a empezar a afirmar lo contrario. A mí me fascina utilizar la identidad que Dios nos ha dado. Me fascina, mira, sacar Biblia y empezar a leer en la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, primera de Pedro capítulo 2, cuando dice, mas ustedes son, identidad, ustedes son real sacerdocio. Ya empezamos bien, realeza. Somos parte de la realeza, tú eres parte de una realeza. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tal vez a través de toda tu vida fuiste menospreciado y rechazado, pero la identidad que Dios te ha dado es que tú eres escogido, que tú fuiste adquirido, que tú fuiste sacado de las tinieblas a su luz admirable, que tú eres la niña de los ojos de Dios, que tú has sido puesto aquí para señorear, para navegar por inmensos mares de victoria, que Dios te ha atado con cuerdas de amor
que Él te llama, que tú eres hijo y que tú eres hija. Tú no eres huérfano, ni emocional, ni físicamente. Tú eres hijo. Haz un estudio de la identidad que ha sido establecida por Dios y que está en la Biblia, para que tú veas que muchas cosas maravillosas y extraordinarias tú vas a encontrar ahí. Porque quien tú eres no lo determinó ningún ser humano a lo largo de la historia de tu vida. Quien tú eres lo determinó Dios, porque solamente quien te creó y quien te diseñó ha establecido tu verdadera identidad. Excelente. Excelente segmento. Cuando estamos batallando con esa circunstancia del rechazo, usted ha escuchado lo poderoso que es verte a los ojos de Dios y de lo que la palabra de Dios establece para ti. Doctora Liz, gracias por traernos esta cápsula poderosa. Y si la gente quiere seguir desarrollando, trabajando consigo, ¿cómo lo puede hacer a través de sus eventos y actividades? Como no, miren, estamos contentos planificando la caminata devocional que va a ser en marzo, 29 de marzo, sábado 29 de marzo, saliendo a las 7:30 de la mañana del Morro. Ya tuvimos la primera, fue una experiencia muy especial. El Espíritu Santo hizo lo extraordinario, muchos testimonios de sanidad interior, porque en cada parada hacemos una experiencia clínica de sanidad y fue algo maravilloso. Si tú quieres participar en la próxima, que hicimos un 5K en una ruta preciosa, escribe la palabra caminata a este teléfono, 787-462-1577, 787-462-1577. Búscanos también a través de nuestras redes sociales. Miren, DRA. La abreviación de doctora Liz con S, Millán con D al final, doctora.Liz Millán, porque ahí te vas a poder enterar de todas nuestras actividades. Miren, y vayan reservando ya el 6 de diciembre, que tenemos el Encuentro Nacional de Mujeres. Yo sé que las iglesias hacen el calendario a veces anual. Recuerda separar el sábado 6 de diciembre, porque esperamos a todas esas mujeres en este evento victorioso. Así que hasta el próximo lunes. Gracias, Liz. Bendiciones. Muchas bendiciones. El Mañanero